Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de Cuento que te cuento, el programa, el podcast en el que analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. El otro día leía yo un artículo que decía que los cuentos que nos cuentan de pequeños son fundamentales para crear nuestra propia personalidad. Pero bueno, de esto tendrá más cosas que decirme mi querido amigo, compañero de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde estamos grabando en sus estudios este podcast, que nos lo ceden amablemente, Miguel Ortega, profesor de Humanidades. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Alfredo, dispuestos a una edición más de Cuento que te cuento. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, haciendo un pequeño paréntesis. Es que casi todo lo que nos pasa cuando somos pequeños forma parte de nuestra personalidad. Yo como padre estoy abrumado porque cada vez que regaño a mi hija digo, si esto le creará un trauma de por vida y la convertirá. Con los cuentos puede pasar algo así, ¿no? Sí, de hecho hay cuentos que recordamos luego que no nos gustaron de pequeños y lo decimos de mayores, ¿no? Y es verdad que no solo lo que nos pasa de pequeños configura nuestra personalidad, sino que es parte de nuestra historia, que eso es aún más problemático. Pues bueno, para entender un poquito los cuentos y para entender el sentido de los cuentos está este programa. Normalmente estamos yendo a cuentos clásicos que son un poquito impopulares a día de hoy, por el sentido que tienen, por lo que cuentan y porque hay siempre como una especie de capa de violencia en todo esto, de terror, cuando está el lobo o cuando a unos niños les apresan y ese tipo de cosas que a lo mejor contado a un niño pequeño puede generarle un poquito de susto, ¿no? Como dicen en Andalucía. Sí. El miedo es muy típico en los cuentos, es curioso, pero está ahí muy presente, precisamente porque muchas veces el cuento lo que busca es que tengas miedo de determinada cosa para no hacerla, ¿no? Es una cosa muy típica en el niño que es muy fácil, digamos, a través del miedo la educación. Lo que pasa es que es verdad que estamos en un mundo que ahora eso es diferente e incluso a veces los padres efectivamente nos podemos traumar ante esa situación. Lo digo porque vamos con un cuento hoy que tiene que ver con precisamente eso, ya no tanto el miedo, sino la visión de la sociedad de determinadas cosas, y en este caso la visión de la sociedad ante personas diferentes por limitaciones físicas. Hoy hablamos del Soldadito de Plomo, un cuento de Andersen, ¿verdad? Un cuento de Hans Christian Andersen, como muchísimos cuentos. No sabemos con certeza si es propiamente de ellos o ellos lo toman ya de una tradición muy rica en cuentos, que es toda la tradición alemana. Pero vamos, la verdad es que como tal aparece a finales, quiero recordar, del 19 y efectivamente son ellos los que lo publican por primera vez con ese nombre, posiblemente, ya digo, de una tradición oral anterior. Pues nada, arrancamos. Esto es Cuento que te cuento. Hoy el episodio dedicado al Soldadito de Plomo. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues el Soldadito de Plomo es el protagonista en esta historia de hoy, en Cuento que te cuento, y como siempre, lo primero de todo, escuchamos el cuento para recordar un poco y situarnos. Yo voy a hacer un ejercicio de sinceridad y de honestidad. Estaba hablando fuera de micro con Miguel Ortega, digo, es que no me acuerdo del cuento, me acuerdo de cosas sueltas, pero no recuerdo muchas cosas que pasaban en este cuento, que no voy a destripar, pero es verdad que los cuentos al final se van como olvidando, queda como ese tufillo de lo que era el cuento, pero se nos olvida. Se nos olvidan los detalles, por eso hay que escuchar el cuento. Pues vamos a escuchar el cuento, Soldadito de Plomo, y enseguida vamos con el análisis, pero como siempre te pido una primera aproximación, un primer titular de qué nos puede aportar en nuestro crecimiento este tipo de historias. Pues apuntamos los dos grandes claves de este cuento. El primero es: el que parece diferente quizás no lo es tanto. Y segundo, el amor siempre triunfa. El amor siempre triunfa, qué bonito. Pues vamos a escuchar El Soldadito de Plomo y enseguida analizamos un poquito más en profundidad y con detalle la historia de hoy y lo que tiene detrás, lo que esconde, la enseñanza que trae El Soldadito de Plomo. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos iguales, con su uniforme impecable, la vista al frente y su fusil al hombro. Todos menos uno, al que le faltaba una pierna porque fue el último en fundir y ya no quedaba plomo suficiente. Pero precisamente porque era distinto, era el que más llamaba la atención de todos.
Un día, los soldaditos fueron regalados a un niño y llegaron a una casa llena de juguetes. De todos ellos, el castillo de papel fue el que más le gustó al soldadito de plomo. Era tan bonito, era tan grande y además, en su puerta tenía una elegante bailarina. ¡Qué guapa es! Podría ser mi esposa y entonces viviríamos juntos en su castillo, pensó el soldadito. Cuando llegó la noche y todos en la casa se fueron a dormir, los juguetes se despertaron. El soldadito observaba escondido detrás de una caja de tabaco al resto de los juguetes, y en especial a su bailarina, cuando de repente sonaron las 12 y se abrió de golpe la caja de tabaco. De ella salió un troll negro. ¿Qué miras, soldadito de plomo? Mira a otro lado. El soldadito se echó a reír y el troll enfadado le contestó: ¿Ah, no? Pues ya verás. Al día siguiente el niño colocó al soldadito en la ventana y de repente vino una corriente de aire, no se sabe si por culpa del troll o por qué, y lanzó al soldadito hasta la calle. Rápidamente el niño bajó a buscarlo, pero aunque el soldadito estaba ahí mismo, no lo vio. El soldadito se quedó solo y por si fuera poco empezó a llover. Unos niños lo encontraron y no se les ocurrió otra cosa que hacer un barco de papel y meterlo dentro para que navegara por las calles. Pero no fue en absoluto divertido. El barco se movía cada vez más y el pobre soldadito empezó a estar mareado. Pero como era un soldado valiente, continuó con la vista al frente, sujetando con fuerza su fusil. Llegó a un desagüe donde la corriente era más y más fuerte y en esos momentos de angustia el soldadito solo podía pensar en ver a su bailarina. Continuó en el barquito, pero hubo un momento en el que este no pudo aguantar más. Acabó deshaciéndose y el soldadito se hundió con él, hasta que por ahí apareció un pez y engulló al soldadito. Abrió los ojos y no vio nada. Permaneció en la oscuridad, casi sin poder moverse hasta que se abrió la boca del pez y apareció una muchacha al otro lado. Lo miró con curiosidad, lo cogió con cuidado y lo dejó encima de una mesa. Pero un momento, aquel lugar resultaba familiar para el soldadito. ¡Claro! Estaba en la misma casa en la que se encontraba justo antes de caerse de la ventana. Y sí, la bailarina seguía allí, erguida sobre una pierna con elegancia. Pero, sin saber por qué, el niño lo cogió y lo lanzó a la chimenea. El pobre soldadito empezó a consumirse poco a poco sin poder hacer nada por salvarse. En medio del tormento, miró a la bailarina y ella lo miró a él. Entonces surgió otra ráfaga de viento y la bailarina voló hasta la chimenea junto a él y ambos desaparecieron juntos entre las llamas. Al día siguiente, nada quedaba de los dos salvo una pequeña bolita de plomo que, curiosamente, tenía forma de corazón. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, pues ahí estaba la historia, el soldadito de plomo. El cuento de hoy en Cuento que te cuento. Vamos al lío, vamos al grano, Miguel. Limitaciones físicas, un soldadito, una figura de plomo que le falta una pierna y ahí empieza todo el follón. Ahí empieza todo el follón. Por una parte es curioso ver cómo en el cuento de los Andersen, ¿verdad?, aparece como el predilecto del niño. Aquel que precisamente por ser diferente es el que más le gusta, porque es diferente pero sigue en su actitud de soldado, no ha perdido la actitud, ¿no? Es decir, no ha utilizado, que a veces nos puede pasar, ¿verdad?, el que nosotros mismos, al ser diferentes, nos rebajemos. Él no. Se siente, es diferente, le falta una pierna, pero está en actitud de lucha. Y quizás sea una primera cosa interesante, ¿no? Ver a alguien que es diferente pero que mantiene la actitud de lucha. Uh-huh. Entonces, pero claro, esto le crea un problema y es que es también visto diferente, pero se enamora como todos los demás. Una bailarina. De una bailarina. Entonces, claro, pero el problema es cuando por la noche los juguetes cobran vida y entonces ahí, ¿verdad?, tiene un problema de enfado con alguien que hace que ese soldadito, ¿verdad?, sea expulsado de la casa de los juguetes. Y claro,
ahí empiezan los problemas. Se generan los problemas, le sacan de la casa, le expulsan, acaba en una alcantarilla, bueno, un montón de problemas alrededor de una figura y de un cuento que habla precisamente de eso, de las limitaciones físicas que en esta sociedad hoy en día, no sé si nos enseñan desde pequeños a respetarlas o a temerlas. Pues yo creo que van juntas, ¿no? Por una parte, cuando tú igual que yo, que somos padres, y nos hubieran dicho en algún momento dado que nuestro hijo va a tener alguna dificultad, pues la verdad es que lo primero que haces es pasarlo muy mal, ¿no? Luego, pues posiblemente te vas dando cuenta de que esa dificultad en muchos momentos puede ser muy relativa, ¿no? Y ahí vemos como tantas veces, ¿no? Familias que tienen pues algún niño con alguna discapacidad, algún hermano con alguna discapacidad, precisamente eso ha sido muy positivo para esa familia, ¿no? Y en este caso, pues vemos como este hombre, que encima de estar con una pierna rota es al que echan fuera por envidia o por celos o por lo que sea, como él pues sigue adelante, no se queda ahí frustrado, no, sino que sigue luchando, no lo meten en ese barquito de papel, llega por las alcantarillas, aparece una rata terrible, pero él no mantiene, y la rata ante al ver la fuerza de esa persona, pues le ayuda a salir de allí, ¿no? Pero bueno, se lo come un pez, ¿no? Se lo come un pez, y eso parece el final. Esto es lo bonito de los cuentos, ¿no? Que parece el final, pero el cuento sigue, ¿no? El cuento sigue. Y entonces, pues esas curiosidades que tienen los cuentos y que tienen la vida, vuelve a casa del niño, ¿no? Vuelve a la casa primera. Y aquí está la parte bonita del cuento, ¿no? Porque él, antes de irse, cuando ya lo están tirando por la ventana de esa casa, le dice a la chica ¿no? ¿Verdad? A la bailarina que volvería por ella. Y es curioso cómo la fuerza del amor, ¿no? Pues le hace volver, y vuelve justamente a esa misma casa. Me resulta curioso también el papel de la bailarina, ¿no? Porque en este caso es como la figura más bonita, la más estilizada, la que más desean todas las figuras o todos los juguetes que hay en esa casa en ese momento, o en esa habitación, y al final se fija en la persona que tiene una discapacidad o que tiene una limitación física, y eso también para ella le hará difícil y le hará complicado que la gente entienda por qué ha elegido al soldadito y no ha elegido a otro que podía tener las dos piernas. Sí, cierto. Pero aquí vemos, bueno, dos cosas muy bonitas, ¿no? La primera es que el amor va más allá de lo externo, ¿no? Eso ya nos lo dice otro cuento, el de La Bella y la Bestia, ¿no? Cuando habla de que la belleza está en el interior, ese final maravilloso de Disney. Y aquí lo vemos, ¿no? Quizás ese espíritu de lucha ante, siendo diferente, mantenerse fuerte, ese enamorarse y no dar importancia al tener una limitación para ese amor, es lo que conmueve profundamente a esta nuestra princesa de este cuento, ¿verdad? Que es la bailarina. Uh-huh. Entonces, bueno, y el final es precioso, que no lo hemos dicho, ¿verdad? El corazón fundido, ¿no? El corazón fundido y unido para siempre, ¿no? Un corazón que es el fruto verdadero del amor, donde están los dos fundidos para siempre y ya no se pueden separar, ¿no? Entonces, en eso que parece también un momento muy duro del cuento, que es cuando el soldadito cae en el fuego, y claro, es plomo y se funde, ¿no? Y como ante ese momento, ¿verdad?, el amor de la bailarina que se acerca y se funden juntos, y como fruto sale una mezcla de ambos, que es el amor, dar lo mejor de cada uno para fundirse en algo único. Estamos hablando de un cuento de los hermanos de Andersen de finales del siglo XIX. Sí. No sé qué sentido tenía en este momento ese tipo de historias, pero me imagino que en ese momento las limitaciones físicas y las diferencias entre la sociedad debían ser grandes, ¿no? Eso, y luego yo creo que también estamos en un momento de guerras, ¿no? Un momento de guerras que yo creo que también el que sea un soldado, y seguramente en las guerras pues muchos soldados venían tullidos, ¿no? Venían con, bueno, pues que habían perdido una pierna, que habían perdido un brazo, venían, y entonces yo creo que es también una especie de, ¿cómo diríamos?, de saber dar su lugar a esas personas que habían luchado por algo y que ahora estaban, digamos, tullidos, pero
gracias a un esfuerzo que habían hecho por todos, posiblemente, ¿no? Por defender su patria, por defender sus ideas, y a los que había que poner en su lugar, había que reconocer lo que habían hecho. Y yo creo que el cuento en ese sentido también tiene una cosa bonita. Pues terminamos como siempre con los titulares y con las enseñanzas que nos tenemos que llevar bien fresquitas cuando acaba el episodio de Cuento que te cuento. ¿Cuáles son los puntos básicos que hay que recordar? Pues aquí nos quedamos primero con que el diferente no es sino alguien que en el fondo es igual a nosotros. Las diferencias son mínimas. Segundo, que el diferente lucha, ¿verdad? Y la lucha hace que yo me fije en él, no solo su diferencia, sino su espíritu de lucha. Tercero, que esa lucha consigue enamorar a otros. Cuarto, que ese amor no se acaba. Y quinto, que el amor termina con la fusión maravillosa de dos personas que se quieren por encima de las dificultades. Y que eso queda para siempre. Va más allá de la muerte. Muy bonito el final. Pues ahí están las enseñanzas del soldadito de plomo. No podemos evitar acordarnos de Toy Story cuando escuchamos esta historia, que Toy Story son, pues eso, las aventuras de unos juguetes que se enfrentan unos con otros y que tiene la base totalmente en esta historia. Y recordamos que si queréis escuchar el cuento por separado, si lo queréis escuchar independientemente, para luego contarles a vuestros hijos vosotros vuestra propia moraleja, con vuestras propias palabras, que siempre tiene más fuerza, lo podéis hacer. Y si queréis hacerlo, ya sabéis, lo podéis hacer a través de Spotify. Estamos también en TuneIn, estamos en iVoox, estamos en las principales plataformas, en iTunes, por supuesto, para que podáis escuchar y suscribiros a las historias y a los episodios de Cuento que te cuento. Miguel, que ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta el siguiente Cuento que te cuento. Hasta el siguiente episodio. Esto ha sido todo. Un abrazo. Chao. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.